¿Podemos empezar? Sí, Sí, así sí, es. por mi parte está bien. Sí, muy bien. Muy buenos días con todos y bienvenidos a este webinar por el Día Mundial de la Vida Silvestre, este 3 de marzo del 2026, titulado Avances de investigación sobre la flora medicinal amazónica. El día de hoy vamos a tener la exposición de dos doctores, investigadores del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el doctor Ricardo Zárate Gómez y el doctor Gabriel Vargas Arana. La modalidad de esta actividad será por expositor, tendrán un tiempo de 20 minutos. Al finalizar el webinar o las dos exposiciones, vamos a realizar una ronda de preguntas con 10 minutos. A continuación, vamos a tener la exposición del doctor Ricardo Zárate Gómez, profesional en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, con maestría en Bosques y Gestión de Recursos Forestales de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y doctor en Ambiente y Desarrollo Sostenible de la UNAP en el periodo 2018 y 2021, con más de 20 años como investigador en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Ya, con experiencia en el desarrollo de inventarios florísticos en la selva y sierra del Perú, descripción de las comunidades vegetales, determinación de áreas prioritarias para la conservación y procesos de zonificación ecológica económica para la Amazonía peruana, identificación de especies de plantas, conocimientos profundos de las especies de Iriantera, Cumalas. Adelante, empezamos con el doctor Ricardo Zárate Gómez. Ok, Solange, muchas gracias. Por favor, Jonathan, ¿podrías poner la exposición? Bien, en esta mañana les traigo un par de investigaciones que hemos desarrollado acá en el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, y es sobre el uso de las plantas medicinales que han realizado las comunidades Urarina y Ticuna para combatir el COVID durante esta pandemia que tuvimos recientemente. Adelante, por favor, Jonathan. En esta presentación les voy a narrar esta investigación en estos 5 capítulos. Primero voy a dar algunos datos introductorios, luego vamos a definir bien los objetivos, luego les voy a explicar cómo lo hemos hecho y de ahí los resultados y la conclusión de la investigación. Muy bien, vamos por favor, Jonathan. Bien, las comunidades urarinas se ubican en el corazón de Loreto y solamente se distribuyen aquí en el Perú, en Loreto, no se distribuyen en otra parte más. Así que es un pueblo nativo de aquí, de la Amazonía peruana. Habita principalmente en los bosques inundables, en los cercanos obviamente a los ríos, y están utilizando muchas especies de plantas, se relacionan bastante con la caza, la pesca, y también están utilizando principalmente las especies de palmeras para su uso cotidiano. Tienen un buen uso para los bosques, ya que consideran que los bosques tienen espíritus y están respetando esto. Esto les da a ellos una buena relación con su entorno, disminuyendo el impacto que podrían causar. Su idioma también es muy particular, es un idioma aislado que no se relaciona con otros grupos étnicos. Adelante, por favor, Jonathan. Mientras que los ticunas están no solo en el Perú, también están en Colombia y también están en Brasil. En nuestro caso, los ticunas están principalmente hacia la zona fronteriza entre Colombia y Brasil. Se relacionan principalmente, están representados principalmente por el uso que le dan
a la pintura y a las máscaras por este uso artístico, pero también tienen una cultura muy fuerte, una cultura tradicional en la ceremonia que realizan para la pelazón. Esta pelazón es la presentación de una mujer ya a la vida adulta, ¿no? Ellos tienen un conocimiento fuerte en cuanto a las plantas y por eso también los hemos estudiado, ¿no? Adelante, por favor, Jonathan. Ahora, consideramos que una planta es medicinal porque sirve para sanar alguna enfermedad y también para prevenir de alguna enfermedad o de alguna dolencia que se pueda tener, ¿no? Así que sirve para prevenir, para aliviar y tratar las enfermedades que podamos nosotros tener, ¿no? Como bien ya sabemos, el COVID, la pandemia ha sido fuerte, ha sido aproximadamente, hay 15 millones de personas que han fallecido por esta pandemia. Hay un reporte oficial de 7 millones y tantos, pero se estima que en realidad esto puede llegar hasta 16 millones de personas que han fallecido, ¿no? Así que ha sido un momento fuerte en el que vivimos. Hemos tenido que afrontar todos de alguna manera esta pandemia, pero lo hemos hecho muy bien. Así que por eso estamos aquí y podríamos conversar sobre este tema. Adelante, por favor, Jonathan. Las comunidades nativas también han sufrido por esta pandemia. A pesar de que ellos han estado un poco alejados de las principales ciudades, aún así el virus ha llegado a las comunidades alejanas, así que también han sufrido esta pandemia. Adelante, por favor, Jonathan. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? El primer objetivo es saber qué especies han utilizado tanto los ticunas como los urdinas para sanarse del COVID, ¿no? Y también para prevenir estas enfermedades. Otro es cómo lo han preparado y cómo se ha administrado esta medicina, ¿no? Y finalmente, hemos clasificado a las plantas tanto para el uso contra el COVID como para el uso preventivo que se le ha dado, ¿no? Así que aquí he estudiado qué plantas se están utilizando para combatir el COVID. Adelante, por favor. Dos comunidades aquí, en tres pueblos. Uno es el pueblo Urarina, donde hemos estudiado comunidad Nueva Unión, y el otro es el pueblo Ticuna. Aquí hemos estudiado en dos comunidades, en Bufeo Cocha y en Nueva Galilea. Nueva Galilea y Bufeo Cocha se ubican cercano a Caballo Cocha, y esto está relativamente cerca en la frontera con Colombia y Brasil, ¿no? Y mientras que el pueblo Urarina se ubica acá en la cuenca del río Chambira, en el río Marañón, y hemos estado en ese sector, en el pueblo, perdón, en la comunidad Nueva Unión, ahí hemos desarrollado la investigación. Entonces, para los urarinas hemos estudiado solamente un pueblo, perdón, una comunidad, y para los ticunas hemos estudiado dos comunidades. Vamos, Jonathan. Ahora, ¿cómo lo hemos hecho? Para lograr hacer esta investigación, hemos hecho entrevistas semiestructuradas a 37 personas de 80 años y conocían el tema de cómo se han tratado para combatir el COVID. Además, hemos pedido su consentimiento a ellos para que nos permitan hacer esta investigación en sus territorios. Ya con el consentimiento hemos podido desarrollar esta investigación. Así que se ha realizado entrevistas a muchas personas, tanto de las comunidades de la comunidad urarina como de los ticunas. Adelante, por favor. Las entrevistas lo hemos realizado en forma presencial, pero además también lo hemos realizado en forma virtual. Hemos utilizado el WhatsApp, hemos utilizado llamadas y también hemos utilizado una forma de comunicación por el Messenger de Facebook. Así que hemos estado utilizando estas tres plataformas digitales para poder comunicarnos, dado que había un momento en el que la pandemia no nos dejaba salir de casa, así que hemos estado en cuarentena todos, ¿no? Y hemos desarrollado esta investigación, por eso, a partir de estos medios digitales,
pero también cuando ya pudimos ir al campo, hemos realizado el muestreo en el campo, ¿no? Adelante, por favor. Las plantas que ellos nos han mencionado que han utilizado, lo hemos recolectado, lo hemos prensado, lo hemos secado, hemos identificado las especies y también las hemos montado, ¿no? Hemos desarrollado las plantas, las hemos identificado con una literatura taxonómica especializada y también hemos utilizado la información de varios herbarios que están disponibles en la web. Esto nos ha permitido saber qué especies de plantas han estado utilizando realmente estos dos pueblos, ¿no? Adelante. Muy bien, una vez que ya recopilamos la información, la hemos analizado, primero la hemos estructurado, hemos elaborado las bases de datos, hemos hecho estas bases de datos en Excel y luego la hemos analizado para ver cuáles son las plantas que más usan, cómo lo han estado utilizando, etcétera, etcétera. Y también en la fase de gabinete hemos confirmado y hemos terminado de identificar correctamente las especies de plantas, ¿no? Vamos, Jonathan. ¿Qué tenemos como resultado? Pues para el pueblo ticuna tenemos 14 especies de plantas que han utilizado contra el COVID y los uradinas han estado utilizando 16 especies de plantas. Así que esta es la cantidad de plantas que han estado ellos utilizando. Hay al menos estas 3 especies de plantas que son las mismas en ambas comunidades. Entonces, en total, no tenemos 30, sino 27 especies que han estado ellos utilizando para combatir el COVID, ¿no? Pero la comunidad ticuna tiene 14 y la comunidad uralina tiene 16 especies. Adelante, por favor, Jonathan. Como pueden ver aquí, estas son las 14 especies que utilizan las comunidades ticunas para combatir el COVID y han estado utilizando algunas especies introducidas, pero otras especies que son nativas de acá de la Amazonía, ¿no? Han utilizado para ellos tanto el tallo como las hojas, ¿no? Inclusive también han estado utilizando las raíces. La forma de preparación ha sido de varias formas. Ha sido la infusión, inclusive se han hecho baños, también se han hecho infusión así oral y ha servido para tratar varios síntomas del COVID, ¿no? Para la fiebre, para las diarreas, dolor de garganta, inclusive también dolor de cabeza o dolor de cuerpo. Ha habido varios síntomas de esta enfermedad que han sido tratadas con estas plantas y han dado buenos resultados, ¿no? Así que estas son las 14 especies que han estado utilizando en el pueblo ticuna. Adelante, por favor, Jonathan. Vamos a los urarinas. En los urarinas, estas 12 primeras especies han sido utilizadas exclusivamente para tratar los síntomas del COVID, ¿no? Que incluye inclusive bronquios, ¿no? Bronquitis. Tienes también los dolores, tanto de cabeza o dolor de cuerpo, para tratar también las fiebres o la inflamación de la garganta, inclusive cólicos, ¿no? Y hay estas otras 4 especies que están luego, que han sido utilizadas para la protección del cuerpo, ¿no? Para evitar las enfermedades y proteger el espíritu, ¿no? Para evitar así las enfermedades. Así que ellos no solamente están utilizando plantas, los uralinos no solo están utilizando plantas para sanarse del COVID o de alguna enfermedad, sino que también utilizan otras plantas para protegerse de algunas posibles enfermedades. Así que acá también hay todo un tema de protección, ¿no? También usan las hojas o usan la raíz, inclusive acá también están utilizando ya las semillas y la forma de preparar es oral, es a partir de las partes de las plantas cocinadas. También hay que darle en formas de infusión
también se prepara así como un jugo de las mismas plantas, ¿no? Entonces, estas formas de preparación, hay varias formas de hacerlo y han estado utilizando diferentes partes de las plantas de varias especies para atacar o disminuir los síntomas que ha estado causando el COVID, ¿no? Adelante, por favor, Jonathan. Ahora, ¿cuáles son las especies que utilizan ambas comunidades? Sorprendentemente, tanto los ticunas como los urarinas utilizan estas tres especies para tratar la misma enfermedad, ¿no? El ajosacha, el jengibre y la mucura. Estas tres especies de plantas están utilizando ambas comunidades. Así que ha habido probablemente alguna forma de comunicación entre ellas para decidir usar esas mismas plantas para combatir la misma enfermedad. Dado que se está utilizando contra la fiebre o la tos o problemas de la garganta, ¿no? Y ya sabemos, a partir de otros estudios, ya sabemos que estas plantas tienen propiedades antiinflamatorias, tienen propiedades antibióticas, inclusive también tienen propiedades antivirales, ¿no? Así que la ciencia ya ha demostrado que estas plantas tienen esas propiedades y las comunidades nativas están utilizando para tratar estas enfermedades, que inclusive puede ser fiebre o puede ser alguna tos y que puede que no sea COVID, ¿no? Pero igual tiene estos mismos síntomas, ¿no? Adelante, por favor. En cuanto a la forma de preparación, tenemos que la infusión oral es la más importante, ya que allí se incluyen a varias especies de plantas, ¿no? Y con estas especies de plantas se está tratando integralmente al sistema respiratorio, ¿no? Luego tenemos otra forma de preparar que es macerado en fresco, que ahí los ticunas usan solo 2 especies, mientras que los uralinas ahí hay 4 especies, ¿no? Y están siendo utilizadas principalmente para el dolor, ¿no? O la tos, ¿no? También se han hecho baños tópicos, al menos 2 especies en cada comunidad. Esto ha permitido aliviar tanto el dolor del cuerpo como la fiebre, ¿no? Y para la protección del cuerpo y así no enfermarte, solamente los uralinas están utilizando otras especies de plantas, ¿no? De una forma de inhalar, ¿no? Que es algo que los ticunas no han estado haciendo. Adelante, por favor, Jonathan. Ahora tenemos, en cuanto a los usos, la gran mayoría de plantas han sido utilizadas contra los síntomas que nos ha dado el COVID, pero hay otro grupo de plantas que no solo ha servido para eso, sino que al menos los uralinas están utilizando otras plantas para protegerse de estas enfermedades, ¿no? Muy bien, adelante, por favor. Doctor Ricardo, disculpe, le quedan 5 minutos, por favor. Ok, ahora terminamos. Entonces, en conclusión, tenemos que las comunidades ticunas y urarinas están utilizando las plantas para sanarse, ¿no? De estas enfermedades o de esta enfermedad. Y esto está relacionado fuertemente a que ellos están un poco aislados o están en lugares distantes donde no es fácil llegar a un centro médico, ¿no? Ahora, los ticunas tienen 14 especies que se están reportando y mientras que los urarinas tienen 16, ¿no? Si juntamos a ambas, llegamos a 27 especies. Estos dos pueblos están utilizando 27 especies de plantas para tratar los síntomas del COVID, ¿no? Y ambas comunidades inclusive están utilizando especies introducidas para tratar esa enfermedad. Así que hay ya varias especies de plantas introducidas que las comunidades nativas están utilizando en su uso cotidiano, ¿no? Luego tenemos al menos estas 3 especies de plantas, la mucura, el jengibre y el ajo sacha, que son 3 plantas que las mismas comunidades, o perdón, o los mismos pueblos han estado utilizando, ¿no? A pesar de ser pueblos distintos, lo han estado utilizando. Y esto ha contribuido a que la tasa de mortalidad
en estos pueblos sea menos al promedio nacional, ¿no? Así que gracias a las plantas ellos se han podido salvar, ¿no? Y así que ellos están guardando este uso tradicional de las plantas contra las enfermedades. Adelante, por favor. Esta presentación lo hicimos a partir de estas dos publicaciones científicas en artículos que hemos realizado en el instituto. Así que en base a ello está toda esta presentación. Adelante, por favor, Jonathan. Ok, muchas gracias. Si tienen alguna duda, las pueden registrar o ya en el momento apropiado las pueden realizar. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Zárate por su valiosa presentación. Ahora vamos a tener la presentación del doctor Gabriel Vargas Arana, ingeniero químico por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP, y doctor en química por la Universidad de La Laguna, España, con una estancia postdoctoral en el Instituto de Química de Recursos Naturales de la Universidad de Talca, Chile. Cuenta con experiencia en investigación sobre aislamiento, purificación, determinación estructural, síntesis y semisíntesis de compuestos químicos orgánicos, así como también en la determinación del valor nutricional y propiedades nutracéuticas de productos naturales. Organizador y ponente en eventos y cursos de carácter científicos tecnológicos a nivel regional y nacional. Actualmente, investigador y jefe de laboratorio de química de productos naturales del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana y docente principal en la Facultad de Industrias Alimentarias de la UNAP. Ahora, escucharemos su exposición titulado Avances en los estudios de plantas medicinales amazónicas utilizadas para el control de la diabetes. Validación del uso tradicional. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jonás. No sé si me dejarán compartir o lo van a compartir ustedes. Vale. Muchas gracias, Jonathan. Este, pues muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación para poder presentar algunos avances en los estudios que estamos realizando acá en el IAP, específicamente con plantas que las personas utilizan a nivel de toda la Amazonía para el control de la diabetes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, si, ¿quién no ha escuchado hablar de la diabetes? ¿Quién no tiene algún familiar o alguna persona, algún conocido que sufra de esta enfermedad, ¿no? Que la diabetes, como ustedes bien saben, es una enfermedad crónica que se caracteriza por los niveles altos de glucosa en la sangre, ¿no? Y a la vez esta, pues, ocasiona diferentes complicaciones como son las cardiovasculares, renales, neurológicas, etcétera, ¿no? A nivel mundial, pues, más de 347 millones de personas tienen esta enfermedad y se proyecta que a partir de 2040 esta cifra alcanzará más de 700 millones. Y sin contar con la cantidad de personas que son prediabéticas, y hay muchas de ellas que no lo saben, ¿no? Y asimismo es la responsable de más de 3 millones de muertes al año en todo el mundo. No, y una de la problemática que existe, aparte de la propia enfermedad, es que los tratamientos convencionales para reducir los niveles de glucosa en sangre, que se utilizan pues diferentes fármacos, por lo general sintéticos, presenta diferentes o muchos efectos secundarios, por lo que se impulsa la búsqueda de nuevas alternativas que sean de origen vegetal. La siguiente, por favor. Nosotros acá en el laboratorio tenemos prácticamente dos enfoques terapéuticos para poder buscar alternativas de solución a partir de las plantas medicinales. Una es que consiste en inhibir las enzimas que hidrolizan los carbohidratos
y otra es buscar plantas o que puedan tener un efecto antidiabético, ¿no? En el caso, si inhibimos dos enzimas, las enzimas que hidrolizan los carbohidratos, pues no permiten que estos luego pasen a ser azúcares, ¿no? Porque una vez que tenemos los carbohidratos se fragmentan, se hidrolizan y forman los azúcares. Y otro es la inhibición. Las plantas antioxidantes, pues, se enfocan más que todo en la regeneración de las células betas que tiene el páncreas, ¿no? Que son los que generan la insulina. Entonces, esos son los dos enfoques que nosotros trabajamos acá en el laboratorio. Por lo tanto, nosotros pensamos que las sustancias capaces de inhibir estas enzimas y que tienen un potencial antioxidante a la vez pueden ser una buena alternativa para el tratamiento de la diabetes. Siguiente. Eh, ¿Cómo empezó este proyecto o esta idea de proyecto para trabajar con las plantas antidiabéticas? Bueno, primero sabemos que el conocimiento tradicional es una fuente invaluable de información para desarrollo de investigación científica. Entonces, lo que nosotros primero hicimos es buscar qué plantas están reportadas, ¿no? En diferentes bases de datos están reportadas como uso tradicional para la diabetes. Entonces, para ello utilizamos la base de datos de plantas medicinales del IAP, que donde hay más de 1.200 plantas medicinales, también en diferentes bases de datos como Zaindir, Scopus, Cielo, Wild, PubMed, etcétera, a nivel de toda la Amazonía. ¿Qué es lo que hay publicado sobre plantas antidiabéticas? Pero netamente de trabajos de la Amazonía. Bueno, y ahí nosotros encontramos que había un total de 76 especies que se reportan como antidiabéticos, ¿no? Y de las cuales, pues, esa revisión bibliográfica lo publicamos en un paper en el año 2023 sobre cuáles eran los que utilizaba, de qué manera lo utilizaba, el uso, o sea, puede ser por infusión, por decocción, diferentes formas por maceración y también qué había publicado sobre esto, ¿no? Y nos dimos cuenta que de las 76 especies solo había información y que no era mucha también de un 46% de las plantas. Y entonces el 54% pues no había información como antidiabético sobre eso, lo cual nos abría un gran campo para poder hacer investigación. Bueno, había unas plantas que sí tenían mucha información, como es el caso pues de un Momorga charantia, ¿no? Que es una empresa es una planta muy utilizada a nivel mundial. Eh, pero bueno, entonces, una vez con esa información, nosotros hicimos la selección de 50 plantas, ¿no? La siguiente, por favor. De 50 plantas. ¿Por qué dirán 50 plantas? Primero porque son las que se encuentran en la región Loreto y más que todo cercanas a la ciudad de Iquitos, porque es donde nosotros vivimos. Las 76, lo que les mencionaba, era a nivel de toda la Amazonía, contando las regiones de Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas, ¿no? En caso, estas 50 son las que existen en Loreto y cerca a la ciudad de Iquitos, ¿no? Acá pueden ver las 50 especies que las personas utilizan y cuál es la parte que las diferentes comunidades utilizan, ¿no? La parte aérea, como por ejemplo la corteza del pan del árbol, del pandillo, las flores de la retama, la corteza del callo y así, etcétera, ¿no? Son 50 plantas. Y a cada una de estas, pues, se recolectó y se prepararon los extractos hidroalcohólicos para comparar entre ellas las diferentes actividades. Siguiente, por favor. Esta es un poco la metodología que utilizamos para todo el proyecto, para todas las evaluaciones, ¿no? Se hizo la colecta, se prepararon extractos hidroalcohólicos, se, se obtuvo el extracto liofilizado a partir de un extracto de etanol agua 1,1. A esos extractos de las 50 especies se hizo actividad antioxidante por diferentes métodos como DPPH, ABTS, FRAP, también el contenido de fenoles totales y la actividad antidiabética in vitro,
mediante la inhibición de dos enzimas, ¿no? La alfa-glucosidasa y la alfa-amilasa. Y luego, a las dos especies que nos dieron la mejor actividad, en este caso, a nivel in vitro, pues pasamos para hacer la identificación y cuantificación de los compuestos bioactivos responsables en su cantidad, ¿no? Los que mayor se encuentran en estas especies para poder obtener algunos marcadores químicos. Y luego también a estas dos especies se hizo la actividad antidiabética in vivo, es decir, evaluamos el efecto hipoglucemiante, ¿no? En un modelo con ratas inducidas con aloxano, ¿no? Ratas inducidas o ratas diabéticas inducidas con alozano, ¿no? Y ahí pues le dimos tratamiento bueno, con las diferentes especies que ya fueron seleccionadas previamente. Asimismo, también hicimos el estudio de lo que es histopatológico para ver si hubo alguna mejora con el páncreas y también lo que es el efecto de toxicidad, toxicidad aguda, pero de las tres especies que nos dieron mejor resultado, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los primeros resultados que obtuvimos para lo que es la actividad antioxidante y contenido de fenoles totales, donde de las 50 especies nos damos cuenta que por lo general 12 o 13 especies presentaron un alto potencial antioxidante, muchas de ellas se repetían entre las diferentes métodos de ensayos y que veíamos también que estaba muy relacionado con el contenido de fenoles. Es decir, es muy probable que luego ya les voy a mostrar que, como se comprobaron, es muy probable que estos compuestos fenólicos sean los responsables de estas actividades. La siguiente, por favor. Estos son los resultados del potencial inhibidor frente a estas dos enzimas, alfa-glucosidasa acá a la mano izquierda y alfa-amilasa a la mano derecha. Como verán, acá hemos hecho solo un análisis de porcentaje de inhibición a una determinada concentración, ¿no? Basándonos en un artículo publicado en el año 2020, donde indican que los extractos que pueden tener una actividad o un buen porcentaje de inhibición de estas enzimas a 50 microgramos por mililitro pueden tener un gran potencial para como antidiabético. Nos damos cuenta que acá, muy similar a lo de la actividad antioxidante, pues un total de 14, en el caso de glucosidasa presenta una alta inhibición y un promedio de 12 en el caso del alfa amilasa. Si nos damos cuenta, acá lo comparamos con un patrón, que es el fármaco de referencia, que es la carbosa, en el caso de glucosidasa, de la mitad de los extractos presentaron mejor porcentaje de inhibición que el patrón de referencia, y en el caso del alfa amilasa, muchos de ellos presentaron un porcentaje de inhibición muy similar al fármaco de referencia, que en este caso fue la carbosa. Siguiente. Pues con estos estudios pues tratamos de ver, como le decía, si realmente los compuestos fenólicos son los responsables de esta actividad, y para eso se realizó una correlación múltiple mediante la prueba de Spearman, y como resultado nos dieron que sí, que los fenoles totales, los fenoles, los compuestos fenólicos tienen una alta correlación con una correlación de casi 9,47, o sea, muy alta, muy buena correlación con respecto a la actividad antioxidante para los tres métodos, especialmente el método de FRA, ¿no? Siguiente. En el caso de las enzimas, pues tiene una correlación significativa, porque es un pi igual menor a 0,01, moderada buena con lo que es la alfa-glucosidasa, estamos hablando de los compuestos fenólicos, y en el caso de la alfa-amilasa, pues tiene una correlación moderada, ¿no? Muy, muy moderada, donde acá, pues, acá es posible que los fenoles aporten esta actividad, pero también pues nos vamos a dar cuenta que estas plantas no solo tienen fenoles, también pueden tener terpenos, también pueden tener alcaloides, que son otros compuestos que también pudieran presentar esta actividad y pudieran estar aportando, ¿no? Siguiente, por favor.
Después que tuvimos los primeros resultados a nivel in vitro, se realizó un análisis de agrupamiento y también un análisis de componentes principales, donde, ¿qué nos permitió esto? Agrupar en dos grupos grandes. El primero de 12 especies, que son las que presentan la mejor actividad, y las otras 38 que presentan una moderada a general, tanto antioxidante como antidiabética in vitro. Y son estas especies, ¿no? Que nos permitió agruparlo a través del PSA o análisis de componentes principales, que luego estas 12 especies fueron las que pasaron a la siguiente etapa, que es la evaluación del efecto hipoglucemiante y la identificación y cuantificación de los principales compuestos fenólicos, ¿no? Acá vemos que fue la 17, que es la euterpe oleracea, la 4 anacardium occidentales, bueno, que luego ya lo voy a mostrar. Siguiente, por favor. Estas son las dos especies que en general presentaron mejor actividad y la parte utilizada, ¿no? El nombre común, callo, capirona, cordoncillo, castaña, azaí, cacao del monte, guasaí, uña de gato, las dos uñas de gatos en sí, la Uncaria guianensis y la Uncaria tomentosa, ¿no? La chancapiedra, el aripar y también la granadilla amazónica, ¿no? Estas son las dos especies que pasaron a la siguiente etapa de los estudios. Siguiente, por favor. Acá vemos algunos ensayos siguiente, dale un clic, por favor. Ya, ay, nomás, retrocede, retrocede. Ya, unos ensayos de actividad a nivel de inhibición de estas dos enzimas a nivel de cálculos de IC50. Y realmente hay hasta 13 especies que presentan una muy buena actividad antidiabética comparado con lo que reporta la bibliografía, ¿no? Como es el caso de un estudio de DIRIR en el año 2021, donde hace una revisión de plantas, de extractos de plantas que pueden ser candidatas para el tratamiento de la diabetes tipo 2, donde ellos reportan pues un IC50 de 1,20, el del mejor, no de una corteza que ellos evaluaron, o sino identificaron. Y en el caso de nosotros hemos llegado a obtener un IC50 hasta de 0,71 microgramos por mililitro. Bueno, eso puede ser un buen resultado, pero siempre hay que validarlo, ¿no? De otra manera. Y eso es lo que se está haciendo acá. Y siguiente. Bueno, acá les presento el efecto hipoglucemiante que se le hizo con los cuales se trabajó a las dos especies. Mencionar que acá se hizo una evaluación a tres dosificaciones, a 50, a 100 y a 200 miligramos por kilogramo, ¿no? Realmente la que presentó mejor actividad fue a 200 miligramos por kilogramo y la evaluación fue en 3 días, ¿no? Después de 3 días se evaluó los niveles bueno, de glucosa en la sangre. Bueno, se evaluó realmente a antes de hacer el tratamiento, una vez que estaba inducido y luego después del tratamiento. Si nos damos cuenta, realmente fueron tres especies, incluimos acá la uña de gato, pero realmente las dos mejores especies fueron eh, la Euterpe oleracea, que disminuyó un 43,7%, y la Euterpe precatoria, que disminuyó los niveles de glucosa en un 49,5%. La oleracea, como hemos visto, es la semilla del fruto, con la que se trabajó. Y en el caso de la precatoria, que acá nosotros también lo conocemos como guasaí, fue la raíz del guasaí. Siguiente, por favor. Doctor Gabriel, le quedan 5 minutos, por favor. Vale, gracias. Voy terminando. Acá lo que se muestra un poco el estudio histopatológico, donde comparamos con el páncreas de estos dos extractos, de la UTP-polerasa y la UTP precatoria, con el control diabético, es decir, con el páncreas del ratón que fue inducido y no recibió tratamiento, ¿no? Como veo, después de 3 días, vemos que el conteo de islotes para el caso de euterpolerasa aumentó a 26 y en el caso de la precatoria aumentó a 15. Fue comparado con el conteo de islotes del control diabético que fue cero. Es decir, esta es una manera de cómo comprobar su efecto, en este caso su enfoque terapéutico, ¿no? Puede ser, como les digo, de dos maneras.
Uno es por la inhibición de las enzimas y otro es por la actividad antioxidante, que acá donde un poco comprobamos la actividad antioxidante, ¿no? Porque se ve la regeneración del páncreas a través de los islotes, que son los que contienen las células betas, que son los que producen la insulina. La siguiente, por favor. Bueno, luego hicimos un poco lo que es la identificación de los principales metabolitos, en este caso los compuestos bioactivos, tanto para la oleracea como para la precatoria. Identificamos tres compuestos mayoritarios que son la catequina, epicatequina y la procianidina B1. Siguiente, por favor. ¿No? Como les decía, identificamos los mismos, es decir, a estos tres compuestos, para el caso de estas especies, los podemos denominar como marcadores químicos que nos pueden servir para el control de calidad de productos que se puedan elaborar con estas especies. Siguiente. Bueno, de ahí también hicimos la cuantificación de algunos compuestos que teníamos. Felizmente teníamos la catequina, la epicatequina, y realmente sí, nos damos cuenta que estos dos compuestos son los que se presentan en mayor cantidad en casi todas las muestras, y bueno, muy alta cantidad, lo que viene a ser en la euterpeoleracea y en la euterpe precatoria, ¿no? Con lo que se corrobora lo que nos dio la información en el perfil metabolómico y también otros compuestos que también poseen, como es el ácido clorogénico, pero en su mayoría es epicatequina y catequina. Siguiente. Y bueno, para terminar, pues como conclusiones tenemos que el conocimiento tradicional sobre el uso de plantas medicinales es una fuente invaluable para la realización de estudios científicos y de investigación. A partir del estudio de estas 50 plantas que se utilizan para el control de la diabetes, hemos podido identificar dos estratos hidroalcohólicos que pueden ser potencial agentes hipoglucemiantes, que son la semilla de la UTP y la raíz de UTP percatoria, y estos estratos tienen propiedades nutracéuticas, además son una buena fuente de compuestos fenólicos esenciales para la elaboración de productos nutracéuticos o suplementos alimenticios, ya para pasar a la siguiente etapa, que es la aplicación. Y con estos resultados, pues se abren varias posibilidades para el desarrollo de seguir investigando a nivel básico como aplicado y la identificación de compuestos responsables en sí, ¿no? Una vez del aislamiento y purificación, podemos trabajar con los compuestos puros para el desarrollo de estos productos funcionales. Y por último, siempre la siguiente diapositiva, pues siempre tengo que agradecer a Prociencia, que es el que nos financió esta investigación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Gabriel Vargas por su participación. Ahora procederemos a la ronda de preguntas para ambos investigadores, que tendrá un tiempo estimado de 10 minutos. Adelante, Donaldo Pinedo. Sí, muchas gracias. Buenos días. Agradezco las exposiciones que nos han ofrecido los ponentes. Mi pregunta es la siguiente. Efectivamente hay, creo, una tendencia a la ciencia biomédica a comprobar el conocimiento indígena tradicional amazónico, ¿no? Creo que estamos en esta búsqueda siempre. No sé a qué se debe, la verdad, pero bueno, mi pregunta va en el sentido de que, sin embargo, esta comprobación no es completa, no es integral. En el sentido de que sí han encontrado los compuestos activos de esas plantas para que curen las enfermedades, pero la medicina indígena no solo se basa en los principios activos de las plantas, sino que también tiene que ver con la potenciación de esas plantas mediante el soplo, el ícaro, em, los rituales, el chamanismo, básicamente en el contexto chamánico, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el contexto social, porque muchas de estas enfermedades tienen que ver con daño, brujería y todas esas cosas. Entonces, pienso que tratar de comprender la medicina amazónica o de las plantas amazónicas a partir solo del enfoque biomédico es corto, es hasta podría decir frustrante, porque no se está tomando en cuenta muchas de esas otras o otros indicadores o otras categorías para poder comprender la salud indígena, ¿no? La convivencia con las plantas,
la conexión espiritual, trascendental con las plantas, el diálogo con estas plantas humanos, ¿no? Eso no estamos viendo como científicos, en todo caso, como científicos de la biomedicina, ¿no? Es un comentario solo para poder reflexionar al respecto. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. ¿Alguien más que tenga una pregunta por hacer a los investigadores? A mí, Sol, me gustaría preguntarle algo a Ricardo. Claro que sí, adelante. Ricardito, ahí en tu presentación he visto que uno de los usos, de la manera como utilizan es por macerado fresco se Ajá. refiere. A qué Sí, se sí. refiere macerado fresco? En Realmente, este ¿no? caso, en este caso, a las hojas le ponen en agua y ahí se le estruja las hojas, o también se le puede llegar a inclusive a cortar o hacer partes más pequeñas, y ya con esa agua resultante, con esa solución resultante, se aplica, ¿no? Se aplica o en la cabeza o en el cuerpo. Y ahí no se ha cocinado nada, todo es crudo. En el tema de infusión también hay mezclas lo que es la decocción, porque una cosa es la Sí, infusión como es como un tecito, ¿no? Y la decocción pues se hace hervir unos 5 o 10 minutos. Ahí también no has sí, encontrado diferencias. sí, en el tema de las infusiones todo es cocinado, es haciendo Ah, hervir la parte de la planta, claro que sí. Para este caso, para entonces, tanto para los picunas como para los surarinas. entonces sería decocción. Porque Ah, sí, ok. influye mucho, influye bastante. A veces cuando uno hace un tecito, Ajá. no en todos los tés, pero sí, con un té a veces no se extrae todos los compuestos bioactivos. Se tiene que dar una mayor temperatura. Muy bien, gracias, Ricardo. Ah, ok, chévere, chévere. Muchísimas gracias. Ahora damos pase a la señorita Tania Alicia Gutiérrez, que también tiene una pregunta. Ay, sí, gracias por las exposiciones, las dos me parecieron muy interesantes y me pareció interesante también el hecho de que además de las plantas nativas o propias de la zona, también se usen plantas que son exóticas, digamos, ¿no? Una pregunta que le quería hacer al doctor Zárate es si el jengibre es diferente al jengibre o quión o es la misma especie. Ok, gracias, Tania. Resulta que es la misma especie, solamente que le estamos llamando de diferente manera. Claro que es el mismo guión que usamos aquí en la sopa, ¿no? Así que es la misma especie. Muchísimas gracias, Tania, por tu participación. Ahora damos pase a Maribel Rupay con su pregunta, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por tan interesante exposición y una buena aportación, ¿no?, a la investigación. Bueno, mi duda es que si en las infusiones o el cocinado de varias plantas, alguna de las personas que ha consumido o ha sido tratado con esto ha sido afectado pues al hígado, ha tenido efectos secundarios con el hígado, ya que incorporar varias plantas, bueno, según mi conocimiento, es incrementar, o sea, tener varios alcaloides, ¿no? Y eso afecta al, bueno, al hígado, bueno, según hasta donde yo sé, ¿no? Eso sería mi duda. Muchas gracias. No, sí, definitivamente al combinar varias especies de plantas podría tener alguna afectación negativa, ¿no? De hecho, pero así utilizan tanto los ticunas como los urarinas. Y además recuerda que la pandemia ha sido algo que nos ha
agarrando un poco de sorpresa porque no sabíamos cómo nos íbamos a tratar, ¿no? Así que inclusive en la medicina científica, muchas personas han muerto de taquicardia por haber tomado alguna medicina que inclusive había sido aprobado por la parte médica de muchos países, ¿no? Así que definitivamente al combinar varias especies de plantas, sí vamos a afectar el cuerpo, vamos a afectar el hígado, los riñones inclusive también, pero estamos dispuestos, o al menos los sudarinas y los ticunas, están dispuestos a hacer esa pequeña afección para sanarse de esta enfermedad que nos estaba azotando globalmente en ese momento, ¿no? Pero nosotros no hemos hecho más estudios, no solamente hemos ido y hemos querido saber qué plantas han utilizado ellos para sanarse, ¿no? Eso fue nuestro principal objetivo para esta investigación. Así es, Maribel. Muchísimas gracias, Maribel, por tu participación. Ahora damos pase a Walter Reyes con su pregunta. Ahora sí, quería saber si se ha registrado una combinación de plantas para mejor efecto de estas poblaciones. Y para el doctor Vargas, si se podría sintetizar los compuestos activos del azaí, que me parece que al final se mencionaba los nombres científicos del azaí, para comercializarlo en el Perú, si se puede hacer este proceso para una mayor difusión del compuesto activo, ¿no? Y para ambos, quería consultarles si existe un registro del conocimiento tradicional del uso de estas plantas o solo se mantiene y conserva en las poblaciones. Gracias. Eh, eh, bueno, primero respondiendo a la primera consulta, la idea es tratar, bueno, la que se puede sintetizar, y algunos de estos metabolitos todavía lo comercializan ya, ¿no? Tú puedes obtener estos metabolitos a través de MER, ¿no? Comprando en estas grandes farmacéuticas o empresas que comercializan. Pero la idea no es tanto eso. La idea más bien sería trabajar a partir de, de la materia. O sea, como un ejemplo, tú tienes, uno de los que nos dio mejor resultado fue la semilla. ¿Por qué no trabajar con la semilla para hacer un tipo de filtrantes? Y a partir de eso, hacer las diferentes tomas y hacer el control de calidad de las semillas, ¿no? ¿Y cómo se hace este control? Como ya tenemos identificados los marcadores químicos a través de la concentración que tienen en el producto, ¿no? Ya no sería necesario ni siquiera extraer, sino de frente con la semilla, un proceso mínimo, ya se utilizaría, ¿no? Esa es una de las ideas, porque es más fácil, porque para poder sintetizar, pues, es tener tipo de laboratorio para síntesis, es mucho más trabajo, ¿no? Y además no solo eso, sino es que en una planta, en un extracto, no solo es a veces un solo compuesto, sino es la sinergia de varios compuestos que tiene esta planta, ¿no? Es eso, me ayuda. Y la otra pregunta para ambos era, Walter. Sí, si es que existe un registro del conocimiento tradicional sobre el uso de estas plantas o solo se mantiene el conocimiento en las poblaciones. Bueno, entiendo que en su caso, pues, se hizo todo un muestreo de una población de especies, pero la elección, ¿cuál fue la elección inicial para elegir a los más de 50 especies, me parece, de su estudio? Claro, fue en base al conocimiento tradicional que está reportado, que está publicado, ya sea en diferentes bases de datos o artículos científicos. Especialmente fue un trabajo, la gran mayoría fue un trabajo que realizó Elsa Rengifo, ¿no? Que antes era investigador del IAP, donde ella recopiló toda esta información a nivel de toda la Amazonía. Nosotros, los que trabajamos con plantas medicinales, en la parte de actividad, la parte química, utilizamos ese conocimiento, suponiendo todo este conocimiento que acá habla de dar a conocer, Ricardo, es muy importante para nosotros, para el siguiente paso, para hacer los estudios de validación. Y en eso, o sea, nosotros no nos vamos
a los ciegos, ¿no? Si no, nos vamos ya más o menos hay reportes, tanto como les decía, a nivel de libros, a nivel de base de datos, a nivel de artículos, de ahí es donde sacamos esa información para poder hacer los diferentes estudios, ¿no? En este caso. Y sí, está reportado estas dos especies, no solo como antidiabéticos, también tienen otras propiedades, ¿no? Pero en este caso solo la selección fue como antidiabéticos. Y respondiendo a tu otra pregunta, las plantas más importantes para combatir el COVID ha sido la mucura, el ajo sacha y el jengibre. Estas tres plantas han sido muy importantes para convertir el COVID en las comunidades ticunas y en las comunidades surarinas. Así ha sido. Solange, bueno, quiero hacer un pequeño comentario sobre el primer comentario que hizo Donald, si no, sí, creo que así es el nombre, sobre lo que ellos utilizan, no solo el uso de las plantas, sino también le dan un tema místico, ¿no? Realmente nosotros sabemos de eso, sabemos que eso también puede influenciar bastante, pero es muy complicado validar, o sea, con ese tipo de cosas acá en el laboratorio, o sea. Es muy difícil, ¿no? Y no solo acá, te estoy hablando a nivel mundial, o sea, es muy complicado, sino que utilizamos las herramientas para poder tratar de validar estas cosas, las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Los ensayos a nivel in vitro, a nivel in vivo. Es muy complicado, ¿no? O sea, que venga un chamán y que le haga el ícaro acá, o sea, no, creo que no lo he visto en ningún laboratorio, pero si algún momento se pudiera hacer eso, pues sería espectacular, porque yo creo que es algo novedoso, sería no solo a nivel regional, sino a nivel mundial para una publicación. Nunca lo he leído. Ujú. Muchísimas gracias, Walter Reyes, por tu participación. Y ahora tenemos la última pregunta para ambos doctores. Algunas plantas muy populares están siendo usadas indiscriminadamente por el comercio, incluso a nivel industrial. ¿Cómo se puede ordenar el uso racional de las plantas y los recursos vegetales? Pues tenemos que hacer un plan de manejo para las especies de plantas que se están utilizando, para todas. Inclusive tenemos que investigar bien cómo lo estamos usando, porque el uso de varias especies de plantas medicinales implica que la planta muera. Otras no, pero otras sí, como por ejemplo el uso de los frutos del guasaí que acababa de decir el doctor Gabriel. Cuando se extrae los frutos del guasaí, se extrae de una manera que la planta no muera, y así que no muere. Pero cuando sacamos el tallo del sachajergón para utilizarlo como un antiinflamatorio y otras cosas más, la planta de sachajergón muere. Y por eso actualmente el sachajergón está en peligro, está amenazado, porque hemos extraído tanto sachajergón del bosque que ya ahora es súper raro encontrarlo y está amenazado. Y es porque su uso implica su muerte. Así que hay un grupo de plantas medicinales que su uso implica que la planta muera. Así que ellas están recontra amenazadas. Y hay otro grupo de plantas que su uso no implica que la planta muera. Así que ellas no están amenazadas, al menos actualmente. Entonces, lo que se tiene que hacer es planes de manejo. Se tiene que hacer planes de manejo para que estas especies no dejen de existir y las podamos seguir utilizando en un largo periodo, ¿no? Complementando un poco la respuesta de Ricardo desde la parte química, pues es muy importante identificar los marcadores químicos de estas especies, que los compuestos químicos son los responsables, eh, se podría decir los responsables de la actividad a la que poseen. ¿Por qué? Porque a veces te pueden decir, como por ejemplo, en el caso de Sacha Gergón o Gergón Sacha, ¿no? Tú no sabes cuál de todas, no sé si recuerdo bien, Ricardo me comentó que había tres especies de Sacha Gergón acá en Loreto, no sé si eran tres o Sí, sí, cuatro. son tres, claro. Tres especies, entonces tú no sabes cuál de esas tres especies es la que te comercializa y cuál de esas tres especies es la que tiene efecto. Porque nosotros hemos evaluado el Gergón Sacha acá y realmente hemos dado cuenta que una de ellas no tenía nada de efecto frente a la diabetes y lo comercializa.
para el tratamiento de la diabetes. Entonces, entre especies puede variar la composición química y también la composición química puede variar de acuerdo a dónde se hagan los cultivos, porque tanto el suelo, el clima, todo eso influye en la composición. Entonces, es muy importante hacer lo que les menciono, lo que es la identificación de los marcadores químicos y en base a relacionar su concentración con la actividad para poder hacer un buen control de calidad de las plantas, ¿no? Entonces, ahí hay muchas plantas que tal vez de acuerdo a la procedencia no puedan tener el mismo efecto que tienen otras, no sé, que han sido colectadas en Zúngaro o en Quistococha o en Parinari o no sé, en otra provincia que sí ha sido, que sí les da buen resultado, pero tal vez la que es de Pucallpa no tenga resultado. O sea, eso también hay que hacer un buen estudio que no existe a nivel de las plantas medicinales de acá de la Amazonía. Y no solo Muchísimas las... gracias para ambos investigadores. Sí. Tenemos una última pregunta. Muy bien, hemos llegado a la parte final. Un agradecimiento especial para cada uno de estos investigadores por habernos compartido esta valiosa información acerca de las plantas medicinales. No sin antes recalcarles que esta información de cada exposición va a ser enviada a sus correos, ¿no? Y bien, para finalizar, muchísimas gracias por haber participado en este espacio, no sin antes decirles que el Día Mundial de la Vida Silvestre no solo se trata de los animales, sino también de las plantas. Y recalcando sobre el valor que tienen las plantas medicinales, pues hay que cuidarlos de manera racional. Con nosotros será hasta la próxima. Hasta pronto. Ok, muchas gracias, hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias.